que hay una mayoría de progreso en este país que quiere que se siga trabajando por el interés general, que se siga trabajando por hacer de las políticas públicas un bastión del desarrollo de España, de este país. Salta la noticia, o sea que han estado trabajando por eso. Pues está bien que nos lo digan porque la verdad que no veíamos resultado por ningún lado. O sea, 6,6 puntos de mayor pobreza, 1 millón más de hogares que no llegan a fin de mes, incremento de la parte de población vulnerable, radicalmente vulnerable, los pobres, de 3 puntos. Bien, está bien, está bien. Menos mal que nos advierten de que habían estado trabajando por ello, porque si no, ni nos hubiésemos enterado. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿No notabais este trabajo duro Hombre, yo creo que y dedicado en pro de la población? Precisamente en los datos que has dado. O sea, Es que el verdad, objetivo de este gobierno es tener a cada vez más gente a la que tener que dar subsidios. Sí. Y bueno, pues van por el camino correcto. El país peor gestionado y dice, pero joder, ¿cómo nos hemos dedicado? El doble de deuda, Luis Ferro, además yo creo que era noticia tuya en Libertad Digital, el doble de deuda empleada que la media de los países de la UE para conseguir la mitad de crecimiento. Es exacto. Bien, bien, como una moto. La mitad del crecimiento, un endeudamiento, como bien dices, brutal, y además un desempeño económico, el que quieren vender, que es únicamente resultado de, gracias al empobrecimiento de los ciudadanos, metiéndonos más la mano en el bolsillo, es decir, robándonos más mientras más pobres nos hacemos. Oye, vamos, os voy a la preguntar, ecuación perfecta. Manu, a ti en primer lugar, vamos a ver, yo creo que esto ya empieza a definirse, es decir, cederán en lo que tengan que ceder con tal de que manden ellos, básicamente. Los partidos con los que van a pactar tienen un ideario económico, incluido el que va a promover esos pactos, que es el PSOE, que es horroroso, subidas de impuestos por todas partes, pérdida de productividad, bombardeo, incluso insultos a las empresas, ataque incluso con un observatorio a los beneficios, porque según ellos la empresa buena es la que quiebra. No sé, a mí el día que me expliquen esta teoría, ¿qué empresa es buena? La que no tiene beneficios. Eso en mi pueblo le llamamos quiebra. Las que quiebran despiden a todo el mundo. O sea, según ustedes es bueno despedir. No sé, es que les pediría ya un poquito por lo menos de claridad mental. Tengo la sensación de que esto continúa y os lo pregunto, ¿hasta dónde creéis que puede llegar esto? Lo digo porque se va a combinar con una supuesta petición por parte de la Unión Europea de que hay que empezar a cuadrar las cifras. ¿Esto en qué acaba? Pues acaba en una situación lamentable desde el punto de vista económico y fiscal. Si finalmente hay gobierno, gobierno de izquierdas, de PSOE con los comunistas y con los separatistas, España se aboca a una crisis brutal. Ahora mismo la situación económica de España para mí me recuerda mucho a la que tenía Grecia justo antes del estallido de la crisis financiera en el año 2010, año 2011. Esos programas electorales que comentas, Carlos, para empezar, tanto los programas del PSOE como las de sus socios incluyen como mínimo 30 subidas fiscales adicionales a las 42 que han aplicado en los últimos 4 años. Bueno, 42 era el recuento del Partido Popular que realmente unificaba cuando había habido una norma que intervenía un impuesto, el IRPF, a través de 3 cambios distintos normativos, te lo identificaba con uno. El recuento particular que llevamos en Libertad Digital, 55, 18 de ellas de cotizaciones sociales. Pero vamos, sí, una barbaridad. Entre 40 y 50 impuestos que ya hemos sufrido. A eso se le suman otros 30 impuestos adicionales como mínimo que podrían poner en marcha. Más luego la puesta en marcha de 100 chiringuitos financieros para colocar amigos, que eso supone más gasto, etcétera. Y luego, lo más preocupante de todo es el ataque constante a la propiedad privada y el ataque constante a las empresas. Lo hemos visto y lo seguimos viendo a día de hoy. Es que este gobierno, con nombre y apellidos, ha apuntado directamente y amenazado directamente a empresas y a empresarios. Eso genera una inseguridad jurídica y una fuga de capitales absolutamente colosal. Por lo tanto, España ahora mismo es visto como un país de alto riesgo para poder invertir y de alto riesgo para poder emprender. Si hubiera gobierno, la situación se complicaría mucho más. Luis Fer, por ahí quiero que vayamos. Vamos a escuchar primero a Teresa Rivera. España ha parado a la ultraderecha y creo que en un momento como este es particularmente importante. Ha ganado el sentimiento de poder seguir ganando derechos, libertades, oportunidades, progreso, y me parece que es sobre esa base sobre la que tenemos que trabajar. Es muy importante para la ultraderecha. Estos señores viven permanentemente en la ultraizquierda, viven en el ultra separatismo, viven en el ultracomunismo, y el resultado final pues lo tenemos aquí. Segundo trimestre de 2018,
este es el momento, segundo trimestre cerrado, es decir, justo cuando se produjo la moción de censura que trajo a Pedro Sánchez por primera vez. Expulsan a Mariano Rajoy y llega él con apoyo de todos los que estamos viendo, no dentro del gobierno como posteriormente ocurriría con Podemos, pero con el apoyo de los mismos. Bien, segundo trimestre de 2018, en millones de euros, 20.083 en captación de inversión extranjera recibida. Cuarto trimestre del 22, 10.425. Bueno, en mi pueblo esto le llamamos bajar a la mitad. Entonces, qué maravilla, oye, están haciendo ustedes las cosas de vicio, ¿eh? O sea, menos mal que frenan a los ultratodos, que no sé muy bien dónde los ven, pero lo que tenemos es una ultracaída de 3 pares de narices. Y que además es un mensaje que te repiten constantemente, y en estos días la verdad que es abrumador, porque levantes el teléfono que levantes, hables con la empresa que hables, trabaje esta en el sector que trabaje, te dice que la cosa, claro, parecía, como dice Juanma Rodríguez, ¿no? Parecía que iba por aquí, al final ha ido por allá, y entonces todas las operaciones que tenían previstas, todas las inversiones que querían aplicar, todos los planes estratégicos para los próximos años se han detenido a la espera de ver qué gobierno se forma, y fundamentalmente, hay que decirlo, en el sector inmobiliario y en el sector residencial la cosa se pone muy, muy fea. Y una reflexión que me gustaría añadir. Estabais hablando de lo que las cosas que ponían en riesgo con esos planes de impuestos y demás. Lo que ha crecido el sector público ha sido enorme. La cantidad de chiringuitos que tienen encima de la mesa es gigantesco. El ratio de activo por pasivo cada vez va peor. Es que además se van a cargar el motor que permite poner en marcha todas esas gabelas, todo ese estómago alimentado. Ya se nota en el ritmo de recaudación. Y es que se va a terminar Siguen notando. estrujando la gallina de los huevos fiscales, pero ya ha dado la curva. Es decir, ya por cada euro de esfuerzo adicional la recaudación es inferior. Exacto. Pero a mí hay 3 cosas, Manu, que me preocupan especialmente, 3 flancos muy potentes. Uno, todo el esfuerzo que nos pida Bruselas de reconducción del déficit porque se reactiva el protocolo de control de déficit excesivo. Estoy convencido, viendo los programas, de que estos señores no lo van a hacer recortando gasto inútil o gasto directamente perjudicial y dañino, sino que lo van a hacer con subidas de impuestos. Me preocupa muchísimo. 2, me preocupa muchísimo la órbita de inseguridad jurídica, es decir, están diciendo que todos los impuestos que decían que iban a ser temporales, electricidad, banca, etcétera, los van a dejar permanentes, con lo cual no se puede fiar nadie de España. Eso es un mensaje en neón gigantesco diciendo, iros de aquí, esto es una locura. 3, me preocupa una barbaridad todo el ataque a la propiedad privada, porque evidentemente ya no solamente a efectos de empresas, sino del ahorro personal. Si querías comprarte una vivienda, ¿para qué? Para que entre Paco con K y ocupa con K y no haya manera de echarlo y te acaben arruinando. ¿Para eso vas a generar tú stock de capital? ¿Para qué? ¿Para que venga otro y lo disfrute? Y encima unos señores diciéndote, no, y como lo ahorres y se lo pases a tus hijos, no te preocupes que estoy empezando a mirar con ojos deseosos tu herencia. Yo, de verdad, o sea, no sé muy bien dónde acaba esta historia. El plan económico fiscal de este gobierno ha demostrado ser un fracaso absoluto. España ha terminado la pasada legislatura con la peor evolución económica de toda Europa y de toda la OCDE. Se dice pronto, el gobierno se vanagloria. O sea, los peores. De los peores. O sea, la economía española, la peor evolución de toda Europa y de todo el mundo desarrollado en los últimos 4 años, año 2019, año 2023. Todos los países han atravesado por el mismo problema, algo que se llama pandemia, que hemos sufrido todos. Todos los países han pasado también por el mismo problema relacionado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el alza de precios a nivel de energía, etcétera, que fue coyuntural. Pues bien, pese a que todos los países se han enfrentado a los mismos retos, las diferencias son sustanciales. La economía española ha sido la que ha registrado peor evolución a nivel de crecimiento, a nivel de poder adquisitivo, a nivel de paro y a nivel de inflación. Por lo tanto, si con esa política económica y fiscal España se ha situado a la cola de la recuperación del mundo desarrollado, ¿qué puede esperar este país en los próximos 4 años si finalmente revalida a Pedro Sánchez de la mano de comunistas y de separatistas? Pues mucho más de lo mismo, pero incluso peor. ¿Por qué? Porque la gente ya es consciente de lo que nos espera como país a nivel de empresa y a nivel de inversión. Ataque a la propiedad privada, ataque fiscal a base de expolios y de subidas constantes de impuestos y un déficit absolutamente desbocado. ¿Va a haber recortes? ¿Va a haber reajuste del gasto público para equilibrar las cuentas públicas? Es evidente que con Pedro Sánchez a la cabeza, no. Bueno, dejadme que cojamos un poquito de oxígeno y que nos vayamos a Banca Mar, que nos den un poquito de ánimo. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vámonos ya a hablar con Banca March, el banco más solvente de España, que como ya saben, cada semana se asoma a este programa para explicarnos cómo está la economía y dónde están las mejores opciones para los ahorradores, que anda que no es necesario. Bueno, pues precisamente para saber dónde invertir, vamos a hablar hoy con Carlos Ruiz de Antequera, que es director de inversiones de March AM. En este último trimestre, el comportamiento de las bolsas no ha sido malo. ¿Qué espera Banca March de la renta variable en esta segunda mitad del año? Hola Carlos. Bueno, pues para que entendamos un poquito mejor dónde estamos y hacia dónde podemos movernos los próximos meses, me gustaría empezar explicando que las subidas de tipos de interés no impactan sobre la economía de forma inmediata, sino que tardan varios meses en desplegar todo su efecto. En esta ocasión esto es muy relevante porque el ritmo de subidas ha sido de los más agresivos y rápidos que se recuerdan, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por lo tanto, el efecto a nivel económico será significativo, aunque a día de hoy solamente lo estamos notando marginalmente. Para que la gente nos entienda, esta política monetaria restrictiva lo que hace es drenar recursos del sistema de forma que las familias tienen menos liquidez para consumir, las compañías tienen menos dinero para contratar y los inversores tenemos menos dinero, menos liquidez para comprar acciones o para invertir en otro tipo de activos de riesgo. De forma que en un entorno de menor gasto y una inflación a la baja, las empresas se van a encontrar con que no van a poder trasladar con la misma alegría al consumidor final el incremento en costes de producción y, por lo tanto, sus beneficios se van a ver impactados negativamente. Esto es importante porque después del rally de los últimos meses, las valoraciones en bolsa empiezan a ser pues algo excesivas, ¿no? Además, el mercado ha pasado de moverse en un ámbito del pesimismo a finales del año pasado a estar ahora muy cerca del optimismo, de la complacencia. Como vemos en la gráfica, la diferencia entre los inversores norteamericanos encuestados por la Asociación Americana de Inversores Minoristas, que se confiesan alcistas, respecto a los que consideran que el mercado va a seguir cayendo, están en niveles que no veíamos desde los máximos alcanzados por el mercado en el año 2020. Nuestro escenario es un escenario conservador. Seguimos pensando, a pesar de la recuperación en el último trimestre, que la economía americana se acerca a la recesión. En Europa probablemente ya estemos sufriendo una. Y en un contexto así, pues la bolsa no suele mostrar un buen desempeño. En definitiva, en conclusión, consideramos que la prima de riesgo que ahora ofrece a un inversor en bolsa el mercado europeo norteamericano no compensa adecuadamente estos riesgos que estamos explicando. Como vemos en la gráfica, hay otros activos en el ámbito de la renta fija que ofrecen una rentabilidad más interesante y con menos riesgo y, por lo tanto, pues preferimos permanecer cautos en los mercados bursátiles. Carlos, una cosa, entonces, ¿veis más atractivo en la renta fija? ¿Por qué motivo? Eso es. Consideramos que la renta fija en este momento es una opción más interesante para los inversores. En concreto, la deuda pública, que para entendernos son los bonos que emiten los gobiernos. El gobierno de España, el de Italia o el de Estados Unidos, ¿no? Este es el activo que nos parece más interesante de cara a los próximos 6 meses. Como ejemplo, y si estamos en lo cierto y efectivamente las economías entran en recesión o desaceleran bruscamente, el bono del gobierno americano a 10 años, el Tesoro americano a 10 años, en entornos de recesión ha subido en precio y ha caído en rentabilidad en media un 2,6%. Si aplicamos una caída similar a lo que puede suceder los próximos meses, un inversor en este activo que esté dispuesto a permanecer al menos durante 12 meses podrá cosechar una rentabilidad potencial que supere el 10%, que es una rentabilidad que compite francamente bien con la que calculamos para el mismo plazo de tiempo en el ámbito de la inversión en renta variable. Dentro de la renta fija, creemos que el Banco Central Europeo no tendrá la capacidad de subir los tipos todo lo que le gustaría, al 4% o por encima, porque la economía desacelerará antes y, por lo tanto, además de los bonos americanos, vemos atractivo también en los franceses, holandeses o alemanes. Nos gustan los italianos y los españoles, pero consideramos que son opciones de algo más de riesgo y preferiríamos mantenerlas en neutralidad.
A corto plazo es un mercado que puede dar algo de volatilidad hasta que los inversores no seamos más conscientes de que efectivamente nos encaminamos a una recesión. Pero a partir de ese momento, cuando identifiquemos un deterioro más claro en los mercados laborales, entonces el precio de los bonos entrará en una tendencia alcista sostenible. En el ámbito del crédito privado, pensamos que la situación no es tan interesante, no es tan boyante. La valoración es menos atractiva y son activos que en un entorno donde el crédito se vuelve más caro y más escaso, el precio de los mismos puede sufrir, ¿no? Con lo cual, dentro del crédito permaneceríamos enfocados en las compañías de más calidad y desde luego evitaríamos las emisiones de crédito de alto riesgo. Y una última cuestión, Carlos. ¿Habéis lanzado recientemente algún fondo que permita a los inversores beneficiarse de todas estas tendencias? Pues efectivamente, en el mercado las cosas van cocinándose muchas veces a fuego lento, como es el caso en esta ocasión, y hemos ido preparando vehículos que se adaptan francamente bien a un entorno como el que estamos dibujando, ¿no? Por ejemplo, el Mark Renta Fija Flexible es un fondo francamente versátil porque puede moverse en rangos de 0 a 10 años de duración, no tiene limitaciones en términos de concentración geográfica y puede incluso comprar hasta un 25% de sus activos en divisas diferentes al euro. En un contexto macro como el que hemos venido comentando, el fondo, el renta fija flexible, ha ido incrementando su duración, su sensibilidad a los movimientos de tipos de interés hasta los 5 años. Esto le ha permitido ofrecer a día de hoy una rentabilidad a vencimiento muy atractiva, que supera el 5%, pero siempre a través de bonos de muy alta calidad. En media, la cartera de este fondo presenta una calificación crediticia de A-. Adicionalmente, hemos lanzado también, y esta es una opción para clientes algo más conservadores, el Mark Renta Fija 2026. Es un fondo buy and hold que tiene una rentabilidad objetivo en folleto del 3% y tiene una duración un poquito más larga de los 2 años y medio. El 90% de la cartera está invertida a través de bonos de alta calidad crediticia, solamente un 10% se instrumentará a través de la compra de bonos de alto rendimiento y toda la cartera estará venciendo antes de o coincidiendo con el vencimiento del producto. Pensamos que estos dos fondos son alternativas muy interesantes, tanto para aquellos que estén dispuestos a soportar un poquito más de volatilidad, como para aquellos otros que buscan pues, una opción, una alternativa más segura, aunque con un rendimiento un poquito más ajustado. Carlos, pues muchísimas gracias a Bancamark y nos volvemos a la tertulia con Luis Fernando y con Manuel Llamas. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues volvemos ya a la tertulia. Luis Fer y Manu, os pido un comentario muy rápido de por dónde veis el principal ataque que vamos a tener, si se confirma, que yo creo que tiene toda la pinta, una gobernabilidad ultra radical de comunistas, de proetarras, de separatistas y demás. Ya sé que es mucho pediros, pero el principal ataque que vamos a sufrir económicamente hablando o en términos de propiedad privada. Bueno, yo creo que el ataque va a ser a la economía productiva. El sector privado se va a ver francamente perjudicado, no van a llegar inversiones y esto va a redundar finalmente en paro y en una crisis profunda económica. Manu. Yo creo que España es el único país, que yo sepa, del mundo desarrollado donde gobiernan los comunistas. Y eso siempre se traduce y siempre se traduce en pobreza, siempre se traduce en miseria y siempre acaba mal. ¿Por dónde va a venir el ataque? Muchos más impuestos, un mayor intervencionismo a nivel económico y un mayor ataque a la propiedad privada y al mundo de la empresa, nuevamente con amenazas directas a empresarios y a empresas, y algo que es muy importante, Carlos, para la inversión y para el emprendimiento, que es la seguridad jurídica. ¿Qué tipo de seguridad jurídica podemos esperar con un gobierno de extrema izquierda, gobernado además en alianza con el separatismo catalán, el separatismo... Claro. ¿Sabes? El concepto de seguridad jurídica de Otegi. Pero, Carlos, que están hablando una vez más de referéndum en Cataluña. ¿Qué pasó en Cataluña a partir del año 2017 cuando se puso en marcha el referéndum ilegal del procés? Cataluña absolutamente estancada, pérdida de inversión, pérdida de empresarios, fuga de capitales,
fuga de empresas, empobrecimiento, es decir, el deterioro que ha sufrido la economía catalana, que en su día fue la mayor y la más próspera de toda España, ha sido brutal desde el año 2017. Ahora plantéate ese mismo escenario, pero con un referéndum avalado por el gobierno. Y con el PSOE al frente, ¿eh? Y con el PSOE al frente. Entonces ya no solo será la economía catalana la afectada, será el conjunto de la economía española. Bueno, esta es la parte que tenemos lamentable, que quieren que les diga, gracias a Dios hay empresas que hacen España, bendito sea, y gracias a Dios nosotros se lo podemos contar además de la mano de Grupo Eulen. Así que vamos con empresas que hacen España.